Muchísimas gracias, Nelson. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, confirmar que realmente no hay ningún problema con mi sonido, que me están escuchando perfectamente. Si alguien es tan amable de indicármelo, por favor, pues lo agradezco. Una bienvenida especial a todos los alumnos del máster de gestión de riesgos, y a aquellos que están empezando los primeros cursos y a aquellos que ya están en el tramo final. Vamos a ver. Se escucha todo perfecto. Muy bien. Pues sin más, vamos a ir a lo que es la jornada de lo que es la ponencia de hoy. Vamos, como ha comentado Nelson, unos 30-40 minutos. Es una jornada de más contenido para luego reflexionar que no de contenido para hacer una larga clase teórica. Y no demoremos más, que sepan eso, que luego abriremos un turno de preguntas, que se identifiquen aquellos que son alumnos de alguno de los programas que están vigentes, porque bueno, daré preferencia a sus consultas y a partir de aquí, pues bueno, entramos de lleno ya. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, porque cuando tratamos temas que a veces son más conceptuales, que parecen más arduos, es complicado hacerlo, aparte de interesante, divertido. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué son los eventos disruptivos? Por eventos disruptivos vamos a considerar eventos, sucesos, que tienen dos grandes características, que son inesperados y que interrumpen un proceso normal y habitual. Realmente el concepto de disrupción es un concepto que viene más del mundo de la psicología y que se utiliza mucho para tratar lo que son pues, los eventos con consecuencias postraumáticas, ¿de acuerdo? La disrupción es aquello que hace que nuestra psique de alguna manera cambie su estado habitual y normal de funcionamiento. Pero este concepto trabajado desde el mundo de la psicología, pasado al mundo empresarial, nos lleva pues, a lo que venimos conociendo en el mundo de la gestión del riesgo como aquel evento que básicamente paraliza mi actividad. Es decir, me deja por minutos, horas, días, semanas o el tiempo que haga falta sin realizar mi servicio o sin prestar mi servicio o sin producir mi producto. ¿De acuerdo? Pero básicamente están caracterizados por estas dos características, por ser inesperados y por interrumpir un proceso habitual. El evento disruptivo en sí es la causa de la interrupción o el fin del normal funcionamiento. Es decir, el evento disruptivo es lo que hace de alguna manera que en general lo que nosotros venimos haciendo día a día pues deje de poder seguir sucediendo. ¿De acuerdo? Una pandemia, un COVID-19 es un evento disruptivo. Pero vamos a tener que distinguir el evento de lo que viene a ser el impacto y las consecuencias. El impacto es la primera e inmediata consecuencia, es decir, lo que define la disrupción. Para poner el mismo símil que estaba trabajando, el COVID-19 es un evento disruptivo que tiene un impacto, por ejemplo, en el pequeño comercio, derivado de que tienen que cerrar sus puertas por no poder atender al público, por tener que respetar un distanciamiento social. Entonces, lo que define la disrupción es el tener que cerrar, no la pandemia en sí. La pandemia es el evento disruptivo, el impacto es que yo tengo que cerrar y las consecuencias son los daños a medio y largo plazo derivados del impacto. El hecho de que yo tenga que cerrar conlleva una consecuencia a medio plazo de falta de ingresos recurrentes y a largo plazo pues de gran tensión de tesorería y de problemas de financiación y, por lo tanto, de problemas de continuidad de lo que es mi actividad empresarial. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora diferentes formas de ver lo que es un evento disruptivo, pero al final se compone de estos tres grandes rasgos, de lo que es la acción, lo que provoca que haya un impacto, del impacto que no deja de ser la disrupción. Es decir, cuando yo digo la primera inmediata consecuencia, es que yo tengo que cerrar. Es que mi normal actividad, mi normal funcionamiento cesa tal cual y yo lo conozco. Por lo tanto, lo que define la disrupción es el impacto, para entendernos. En este caso, COVID-19 el evento, impacto el cierre de los comercios, las consecuencias es lo que me vendrá después. Y las consecuencias tienen una relación directa
con el tiempo que dura este impacto. Es decir, todo impacto tiene una consecuencia asociada a ese primer momento, pero como más dure ese impacto, mayor será la consecuencia. Y hay una relación directa entre el tiempo en que yo estoy cerrado, por ejemplo, y los daños y las consecuencias que yo voy a sufrir en términos de negocio. Vamos a ver, por tanto, estos tres componentes uno a uno. Como decía al principio, es una clase eminentemente conceptual. Aquí no vamos a enseñar cómo hacer una matriz de riesgos, pero personalmente es la parte de la gestión del riesgo que considero que cuando está clara y está interiorizada, hace que un profesional sea mucho más eficiente y aporte mucho más valor cuando se pone a la parte práctica, ¿de acuerdo? No es lo mismo, y hace poco lo ponía en un ejemplo, no es lo mismo aprender a hacer integrales y derivadas entendiendo lo que es el concepto de integral y de derivada, que simplemente entendiendo la mecánica de que hay integrales inmediatas con una formulita, o hay integrales por partes con otra formulita, o hay integrales de cambio de variable un poco más complejas, pero que bueno, que a la que cojo el truquillo. Pues bien, el tener esa técnica, esa dinámica está muy bien, pero el no saber que la función de la integral al final es poder calcular áreas complejas, que no son cuadrados, ni no son rectángulos, ni no son círculos, sino que son áreas que están formadas por una gráfica curva con diferentes pendientes y una gráfica también curva o plana por debajo con otras diferentes pendientes. Cuando se entiende ese concepto matemático de derivada y de integral, y realmente empezamos a hacer cálculo, los cálculos siempre salen muchísimo mejor que cuando solo aprendemos la técnica. Por eso insisto en que este tipo de clases más conceptuales para mí son de muchísima más importancia que las clases en las que, por ejemplo, explico pues, bueno, un modelo, un método HP para tomar decisiones multicriterio, o un Monte Carlo, etcétera, etcétera. Todas son importantes, no quiero decir que las otras no sirvan. Lo que pasa es que las otras, con esto bien aprendido, es tremendo. Pues vamos a ello. El evento, la causa de la interrupción. El evento es la causa de la interrupción, el impacto es la interrupción. Vamos a hablar de eventos disruptivos, es decir, vamos a hablar de eventos que conllevan la paralización de la actividad o del normal funcionamiento, o el no poder prestar el servicio habitual que se presta. Y para ello vamos a utilizar tres símiles zoológicos de animales: los cisnes negros, muy conocidos, o prácticamente conocidos por todos ustedes; los rinocerontes grises, no tan conocidos, pero que me parecen un símil muy adecuado para entender determinados eventos disruptivos; y finalmente la serpiente de cascabel, que, bueno, ya que había un Taleb y una Michel que habían cada uno de ellos acuñado un símil metáfora para eventos disruptivos, pues yo quise crear el mismo propio, me atreví a diseñar la serpiente de cascabel. Vamos a hablarlo. Empezamos con el más famoso de ellos, el famoso cisne negro, pero no por ello el mejor comprendido. Los cisnes negros, o la teoría del cisne negro, o teoría de sucesos de cisne negro, es una metáfora que escribe un suceso sorpresivo para el observador, de gran impacto socioeconómico, y que una vez pasado se racionaliza por retrospección, haciendo que parezca predecible o explicable y dando impresión de que se esperaba que ocurriera. Fue desarrollado por el filósofo investigador Nassim Taleb. Nassim Taleb, luego ya os explicaré, ha hecho más obras, pero esta fue la más importante hacia el 2010, y define el cisne negro como esto, como evento disruptivo en el sentido de que es inesperado, de que causa un gran impacto. Él habla de gran impacto socioeconómico, pero bueno, lo podemos llevar al nivel que queramos, y que debe cumplir una serie de condiciones. Muchas veces se ha reducido el concepto de cisne negro a algo altísimamente improbable. Pues bien, no todo lo altamente improbable es un cisne negro. Un cisne negro tiene que tener unas características concretas. Y es verdad, vamos a trabajar ahora un poco con la semántica, con las diferencias de algunas palabras, pero es importante, cuando nosotros tengamos que enfrentarnos a una identificación de riesgos, entender estas diferencias.
¿Qué debe cumplir un cisne negro? Bueno, primero estamos hablando de que es un caso atípico y que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares. No hay nada en el pasado que pueda apuntar de manera convincente a su posibilidad. De entrada, tenemos que pensar en cisnes negros como sucesos a priori inimaginables. ¿De acuerdo? Por otro lado, conlleva un impacto extremo. Es decir, el impacto es de consecuencias de las que se valoran críticas o catastróficas. Cuando hablemos de continuidad de negocio, cuando hablemos de eventos disruptivos, para nosotros el hecho de tener que paralizar nuestra actividad, nuestro normal funcionamiento, va a ser siempre considerado un impacto extremo, ¿de acuerdo? No hace falta que haya un gran impacto socioeconómico global para que hablemos de un cisne negro. Cuando lo bajamos al nivel empresarial, para nosotros los cisnes negros van a ser aquellos que puedan conllevar una interrupción del negocio. Y el tercer punto es que a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones. Es decir, una vez ha sucedido, siendo algo completamente imaginable, somos capaces en retrospectiva de darle una explicación lógica y hasta decir si es que es normal que pasara. ¿De acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos, pero antes me gustaría, estas palabras que se publicaron en New York Times de Nassim Taleb, me gustaría aquí replicarlas tal cual textualmente porque me parecen de suma importancia. Dice Taleb, me detengo y resumo el triplete rareza, impacto extremo y retrospectiva, aunque no prospectiva. Es decir, puedo darle una explicación futura a tiro hecho, pero no me permite explicar futuros cisnes negros. Y también dice Taleb que una pequeña cantidad de cisnes negros explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones a la dinámica de acontecimientos históricos hasta los elementos de nuestra vida personal. Parece mentira, pero es verdad. Cuestiones altamente improbables, o ya no improbables, sino inimaginables, cambian el curso de la historia, cambian el curso de las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablemos de cisnes negros a nivel de empresa, perdón, vamos a hablar de eventos que pueden provocar que se paralice nuestra actividad. Para nosotros puede ser catastrófico que una actividad pare durante 3 minutos. Por ejemplo, si yo soy un neurocirujano y lo que se para es mi láser con el que estoy haciendo una intervención, ¿de acuerdo? Y ya no 3 minutos, 20 segundos pueden ser catastróficos. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que pensar en cisnes negros a veces es pensar en eventos disruptivos inimaginables, ¿de acuerdo? O muy poco imaginables, pero que una vez han sucedido, puedo darle algún tipo de explicación. Aquí lo que me gustaría es introducir la diferencia entre lo que es un cisne negro y un aparente cisne negro. La peste negra, cuando sucede y sobre todo cuando impacta de forma severa en la primera vez en la antigua Europa, es un cisne negro, algo que para aquella época no era algo imaginable o esperable o previsible, pero que tiene unas consecuencias evidentemente catastróficas. El COVID-19 no es un cisne negro. ¿Por qué? Porque aunque tiene unas consecuencias socioeconómicas muy grandes, lo podemos explicar con retrospectiva, no era algo inimaginable. De hecho, los riesgos, los principales riesgos globales del Risk Global Report del World Economic Forum ya hacen referencia a pandemias globales desde antes del 2010. ¿Bien? Otros cisnes negros podría ser el crack del 29. Realmente, digamos, es la primera burbuja mundial que crea una crisis financiera en la que, bueno, pues no se había, nadie se lo había imaginado como posible, pero cuando te lo miras en retrospectiva y los mismos analistas de la época lo miran, dices, es que es normal que algún día pasará esto. Ahora bien, la crisis financiera del 2007 no es para nada un cisne negro. Es altamente improbable o muy difícil de predecir cuándo se va a dar, tiene unas grandes consecuencias, puedo analizarla con retrospectiva, pero no es inimaginable. Y con esto creo que ya podemos ir siguiendo con diferentes ejemplos. Primera Guerra Mundial, respecto a Segunda, o Internet, un gran cisne negro. Este lo pongo para que se vea que el cisne negro no tiene por qué ser algo que tenga consecuencias catastróficas en el sentido negativo de la palabra, un poco buscando el símil que tenemos, el símil que tenemos con el concepto nuevo de riesgo, es decir, nuevo.
desde 2009, cuando entendemos el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo, hablando de que la incertidumbre puede depararnos mejoras en ese objetivo o empeoramientos de ese objetivo. Por lo tanto, podemos llevar todo esto a un plano empresarial y más micro, y podemos hablar de nuestros propios cisnes negros en términos de daños y en términos de oportunidades. Insisto en que aquí estoy bajando el cisne negro del plano de lo macroeconómico, de lo global, al plano de la empresa, como si mi empresa, como si mi actividad fuera todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, que mi vida personal se paralice es un evento disruptivo, es un evento catastrófico. El que yo me tenga que quedar en casa confinado, como me pasó un mes por el COVID, o en el hospital, y no pueda trabajar, para mí aquello fue un evento 100% disruptivo. ¿Fue un cisne negro? No, estaba más que avisado, no era ni imaginable. De hecho, no era ni improbable que pudiera llegar a contagiarme, pero las consecuencias sí que eran grandes. Muy bien, cuando tenemos ya definido esto, incluyo también los atentados del 11M como paradigma de cisne negro, es uno de los más claros. Cuando tengo que poner, o se tienen que poner en la literatura ejemplos de cisne negro, el atentado de las Torres Gemelas es el más claro. En cuanto a imprevisto, inimaginable, consecuencias catastróficas y explicable con retrospectiva, es uno de los grandes ejemplos. Entonces, con esto lo primero es, y lo repetiré en las siguientes diapositivas, lo más importante de esta jornada es que sepamos luego coger esta lista y pensar en cisnes negros que puedan afectar a nuestra actividad. Cosas que puedan pasar y dices, ostras, pues mira, pues el mismo COVID, el mismo Internet, el mismo no sé qué, y pensemos en hacer una lista de cosas que pudieran pasar. Y nos encontraremos con una cosa, antes de pasar al cisne negro, nos encontraremos que la lista es interminable. Es decir, si yo me pongo a listar cosas inimaginables que puedan pasar, pues no me acabo nunca. Y cuando la he acabado, dejan de ser cisnes negros por un motivo, porque si están listadas ya no son inimaginables. Parece una tontería, pero no lo es. Entonces, hagan ese ejercicio. Hagan el ejercicio de intentar hacer una lista de futuros cisnes negros. Verán que cuando hayan acabado, ninguno de los elementos de la lista cumple con la condición de ser inimaginable. ¿Bien? Vale. Lo que sí que sabemos es que todo lo que hay en la lista es un evento improbable o poco probable, con grandes consecuencias y que de alguna manera puede ser explicado con retrospectiva cuando suceda, porque de hecho ya no con retrospectiva, ya con prospectiva, porque lo estoy adelantando en un futuro. Para ello, en vez de hablar de cisnes negros, sirve de todo lo que he listado, ya llegando al acuerdo de que lo que he listado no son cisnes negros, aunque yo he intentado hacer una lista de cisnes negros, lo que tengo realmente es una lista de rinocerontes grises. Vamos al segundo de los animales. No es tan conocido este símil, pero muy, muy interesante. El símil es introducido por Michelle Baker, una escritora y analista política estadounidense, si no me equivoco, y en 2016 publica un libro en el que de alguna manera habla de los rinocerontes grises como grandes eventos también disruptivos, de acuerdo, que son no imprevistos o imprevisibles en el sentido de que no es imaginable. No, aquí los rinocerontes grises no solo son imaginables, sino que son clarísimos, que tarde o temprano va a tener que pasar y me voy a tener que enfrentar a ello. En su libro, todo el libro lo dedica a hablar de los rinocerontes grises. Todo aquel que quiera pues, tener conocimientos de estrategia empresarial, de toma de decisiones más corporativas, más globales, muy recomendable. Al igual que es ultra recomendable leerse también el libro de Cisnes Negros de Taleb. Entonces, aquí para lo que nos interesa, y haciendo un breve resumen, me gustaría indicar las 4 categorías de rinocerontes a los que hace referencia Michelle Baker, que son los rinocerontes que atacan. Lo que habla ella como rinocerontes que atacan son rinocerontes que llegan de imprevisto, con una fuerza brutal, aunque fueran esperables, pero que llegan y que una de las características que tienen en general los 4 tipos de rinocerontes, que son grandes, gordotes, los veo venir, pero básicamente tienen en nosotros la particularidad de ser capaces de paralizarnos. El símil es perfecto. Estoy en medio de la sabana, veo un rinoceronte, lo veo grande, lo veo enorme, lo tengo claro, pero ¿por dónde voy? ¿Vale? Son grandes eventos disruptivos.
llegan de repente. Para mí el COVID-19 pues es un rinoceronte que está entre los rinocerontes que atacan y los rinocerontes recurrentes. Es decir, el rinoceronte recurrente es aquel que, llegando de imprevisto, ya ha sucedido otras veces, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que hemos tenido otras pandemias, pero bueno, no me parece tan recurrente como un rinoceronte que ataca, por el hecho de que yo creo que en la mentalidad de todos los decisores, estrategas, políticos, etcétera, aunque las pandemias sean algo recurrente, el nivel de confianza que se tiene en la sanidad actual hace que, aunque pensáramos que pudiera llegar la pandemia, nunca podría llegar a tener las consecuencias que ha tenido, ¿vale? Esto es una grandísima lección. Bueno, dicho esto, que se sepa básicamente que lo que hace Baker, al igual que lo que hace Taleb, es definir un concepto brillante y luego, pues bueno, adornarlo y darle contenido y explayarse en él para escribir un libro, básicamente. Pero bueno, a medida que vas leyendo el libro, las 20 primeras o 30 primeras páginas, tanto en el Cisne Negro como en el Rinoceronte Gris, son brutales, porque te dejan muy claro un concepto que para mí es de muchísima utilidad en el mundo empresarial. Lo siguiente ya es, pues bueno, ir reflexionando, ir hablando sobre lo mismo. Y como digo, son 4 categorías: rinocerontes que atacan, rinocerontes recurrentes, y otros 2 grandes rinocerontes, ¿no? Los metarrinocerontes, me hace muchísima gracia este nombre que les ha puesto, o rinocerontes grises estructurales. Este tipo de rinocerontes grises estructurales son lo que Baker llama como males endémicos de las empresas, que están condicionados por la dirección de las mismas, por la política de gestión empresarial, por su rigidez impermeable a los cambios. Es lo que normalmente venimos considerando como business as usual. Es decir, muchas veces nos enfrentamos a rinocerontes o metarrinocerontes, es decir, a cosas que nos paralizan, que no nos dejan desarrollar nuestra normal actividad, precisamente porque tenemos un sistema directivo que nunca ha permitido que nuestra actividad sea normal. ¿De acuerdo? Es un tipo de rinoceronte que es que encuentro exquisito, sobre todo para abordar problemáticas que tienen grandes corporaciones y grandes empresas. ¿De acuerdo? Que dices, es que es una especie, digamos, de resistencia al cambio estructural. Entonces, si lo identificamos, lo trataremos como un metarrinoceronte y lo trataremos como lo describe en el libro, que tiene ahí unas estrategias determinadas, en vez de tratarlo como una queja continua de es que yo no puedo hacer nada más, la estructura en la que trabajo es así, el estar hiperburocratizado no me permite avanzar, etc, etc, etc. Pues bueno, todo esto es un metarrinoceronte, es decir, es un evento disruptivo, en el sentido de que no es que me paralice de golpe, sino que nunca me ha dejado de alguna manera arrancar como deberíamos. Y finalmente, Baker habla de rinocerontes no identificados, que son aquellos que no dejan entrever cuál es realmente el problema. Se suponen, pero son muy inciertos. Un rinoceronte no identificado es, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es algo muy bestia, muy grande, que está en todos los periódicos, blogs, o sea, podemos leer que va a revolucionar. Leía, no sé si hoy o ayer, uno de estos grandes gurús que decía es que la inteligencia artificial va a suponer una revolución ya no más importante que Internet, sino más importante que la propia rueda, ¿no? Es decir, no nos hacemos cargo de lo que supone la inteligencia artificial. Bueno, es un rinoceronte, es que es algo grande, está allí. Veremos que va a provocar cambios brutales y va a ser disruptivo para muchas actividades. Todavía no sabemos para cuáles y en qué grado, ¿vale? Pero están allí. Muy bien. Este modelo contrasta con el modelo de cisnes negros, en el sentido de que, o se diferencia del modelo de cisnes negros, en el sentido de que uno es inimaginable, cuando llegará algo que me paralizará, y en el otro son no imaginables, sino que son cosas que las vemos cada día, que cada día las tenemos delante y que tarde o temprano van a producir esta disrupción, esta parálisis. Entonces, cuando en su momento me preguntan, porque bueno, pues porque me dedico al tema y me gusta todo esto de la parte más teórica del riesgo, más de la conceptualización del riesgo, me dicen, oye, ¿para ti COVID-19 es o no es un cisne negro? Pues bueno, yo digo,
para mí no es un cisne negro, primero porque el propio Taleb escribe en diferentes medios que no es un cisne negro. Lo justifica diciendo que no es un cisne negro la pandemia porque no cumple con una de las grandes condiciones, que es que sea inimaginable o que sea algo que no, bueno, que no podíamos de entrada pensar que pudiera suceder. Y me lleva a seguir leyendo y decir, bueno, pues ¿qué puede ser el COVID este 19? Es un gran evento disruptivo, no es un cisne negro. ¿Cómo lo puedo llamar? Pues bien, los rinocerontes de Michel Baker me ayudan a poder discernir y decir, oye, pues bueno, se parece más a un rinoceronte gris el evento del COVID, ¿de acuerdo? Además, me ayuda a poder clasificarlo y luego, ya os explicaré, me ayuda a poder ver cuáles son las estrategias que más se acercan a poder tratar este tipo de eventos. Pero aún así, me doy cuenta, bueno, me doy cuenta, al final cuando uno lee y reflexiona, pues llega a conclusiones, algunas veces más acertadas, otras menos. Me doy cuenta de que la empresa al final tiene que tratar estos eventos disruptivos más que como cisnes negros o como rinocerontes grises, que va bien saber lo que son, cómo los describen sus autores, porque para mí son genios, o sea, son gente, vamos, sinceramente o sencillamente brillantes. Pero una vez ya hemos entendido estos conceptos, debemos tratarlos más que como un cisne negro o como un rinoceronte, como una serpiente de cascabel. ¿Y por qué me refiero a una serpiente de cascabel? Porque si estamos atentos, las podemos evitar. Ahora bien, hay que saber mirar y escuchar, y muy importante, no basta con tener la capacidad de mirar y de oír. Es decir, el cisne negro yo no puedo evitarlo en el sentido de que no ocurra como evento, ¿de acuerdo? O el rinoceronte gris yo no me lo voy a quitar de en medio, pero sus consecuencias, lo que puede pasar, el impacto, lo que puede pasar una vez haya embestido el rinoceronte o me haya aparecido delante el cisne negro, eso sí que puedo evitar. ¿De acuerdo? Cuando digo si estamos atentos podemos evitarlas, podemos evitar las consecuencias o podemos evitar hasta el impacto. No podemos evitar su existencia. Si yo voy paseando haciendo una excursión por un desierto de Arizona, yo no puedo eliminar a las serpientes de cascabel de todo el desierto, pero sí que puedo llegar a evitar que me muerda si estoy atento, si escucho, si voy leyendo. Al igual que el señor responsable de Wimbledon en su día hizo un seguro en previsión de que se pudiera suspender el evento por causa de una pandemia. O sea, bueno, claro, lo han indemnizado con 150 millones de dólares al torneo. Le ha cubierto todos los gastos con creces. Entonces, esa era una persona que, oh, es que era un gurú, un vidente, un visionario. No, era una persona que escuchaba, que quizás se leyó el informe del Global Risk Report del 2008, del 2009, perdón, del 2010, listó los que había y dijo, oye, yo quiero estar cubierto para estos 10 riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, no basta con mirar y escuchar, me refiero a que no basta con saber que hay informes como el Global Risk Report, sino que hay que saber leerlos, interpretarlos y tomar las decisiones. Por lo tanto, cuando hablemos de eventos disruptivos, conociendo muy bien la teoría del cisne negro y del rinoceronte gris, tratemos o pensemos en términos de serpientes de cascabel. Pensemos en todo aquello que digas, oye, digo serpiente de cascabel por poner un animal, porque ya que estaban poniendo todos animales, y me pareció un símil porque es verdad que la consecuencia es fuerte, si te muerde es grave, y avisa, pero avisa de una forma, vamos, discreta, de una forma que si escuchas, si estás atento, lo percibes, si no, no lo escuchas. Bien, entonces, ya hemos visto la primera de las partes, que es el evento. Ahora bien, el evento, como hemos comentado, lo que trae consigo es un impacto, una primera e inmediata consecuencia. Y estos impactos y primeras e inmediatas consecuencias, básicamente las podemos llevar a tres niveles. Esta clasificación es mía, es personal, pero cada uno casi se lo podría hacer a su manera. Pero en general, cuando uno se pone a analizar, de lo que se da cuenta es que, a ver, ¿qué es lo que puede motivar que mi actividad deje de funcionar como normalmente funciona o simplemente deje de funcionar? Pues bueno, lo primero es que las personas, los recursos humanos que hacen posible mi actividad no estén disponibles. El caso más claro es el que tenemos ahora, el COVID-19. Es el distanciamiento social y el confinamiento lleva a que la no disponibilidad de personas haga
que no sean ejecutables determinadas actividades. Por lo tanto, el impacto del COVID-19 como evento, tiene el impacto de distanciamiento social y confinamiento, que luego tendrá unas consecuencias, pero el impacto es el distanciamiento social y el confinamiento. ¿Hay más eventos disruptivos potenciales, cisnes negros o rinocerontes grises, que me puedan llevar al confinamiento de personas y distanciamiento social? Sí, ahora se me ocurre, por ejemplo, pues una amenaza terrorista en todas las capitales europeas. Bueno, esto me va a llevar, si yo soy un comercio o un bar, un restaurante que está en el centro de la ciudad, a que posiblemente se impida el acceso de las personas a la zona donde yo trabajo. Esa inmovilización o ese confinamiento o ese distanciamiento de las personas hace que yo no pueda prestar mi servicio. No porque no quiera, porque no tenga elementos, sino porque no tengo clientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podría hacer una lista de eventos que pudieran llevar al distanciamiento o al confinamiento de las personas. De la misma forma, tengo otro tipo de impactos que son aquellos eventos, ya digo, inimaginables o no, que me llevan a no tener disponibles los activos físicos de mi actividad, ya sea en términos de maquinaria, ya sea en términos de hardware, de ordenadores, de corriente, etcétera, ¿vale? Estos activos físicos normalmente están condicionados por eventos disruptivos del tipo incendio de mi nave, incendio de mi local. Evidentemente se me queman los activos, yo no puedo prestar mi servicio, no puedo producir mi producto. Entonces, pensemos en eventos que puedan ser disruptivos a nivel de impactar en los activos físicos o fijos. Pues podríamos hacer una lista interminable. Al igual que podemos hacer una lista interminable, perdón, de eventos, no tanta como la de los activos físicos, pero que influyan en el tema de las personas. Y ahora verán por qué explico esto. Bueno, pueden haber otro tipo de eventos que tengan como impacto que lo que no se mueve no es ni las personas ni los activos físicos, porque eso sí que se mueve, pero lo que no se mueve es el dinero. El caso más claro es una crisis financiera, una burbuja que conlleva una crisis financiera que lo que hace es que se cierren los grifos por parte de todos los bancos. Si no fluye el capital, puede provocar que mi actividad no tenga un normal funcionamiento o que no pueda prestar determinados servicios porque no hay capital. Es así de claro. Entonces aquí no tengo que lo que no se mueven no son ni las personas ni los activos, sino que lo que no se mueve es el dinero. Puedo tener otro grupo de impactos, que es que lo que no se mueva sea el recurso natural como materia prima. Aquí básicamente pensamos en que pues bueno, puede haber un agotamiento de recursos o un encarecimiento de la obtención de recursos naturales para trabajarlos como materia prima en mi actividad. Podemos hablar del agotamiento del petróleo, del agotamiento súbito del petróleo porque no sea rentable poder extraerlo, o el tema de que, pues por lo que sea, no pueda llegar a tener la energía como materia prima, pues porque no me llegue, porque haya una caída masiva de red o porque el sistema energético del que yo dependo, pues simplemente, pues bueno, imaginar que yo dependo de la energía exclusivamente producida en la central nuclear y esa central nuclear o tiene un accidente o tiene una paralización por cualquier otro tipo de evento disruptivo que afecte a sus activos fijos, pero por ende afecta a mis recursos como materia prima. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otros dos grandes conjuntos de impactos que son aquellos que van a afectar a que lo que no se mueve ya no es ni las personas, ni los activos, ni los flujos de capital, ni los recursos naturales, sino que lo que no se mueve es la mercancía. La mercancía en forma de producto acabado, en forma de, bueno, de bien y servicio que yo ofrezco. Esta es de las más fáciles de todas. Caso clarísimo, pues bueno, el barco que quedó encallado en el canal entre Europa y Asia y África, además entre los tres continentes, que bueno, que nos tuvo sin abastecernos durante un buen tiempo de determinados productos y servicios, que hizo que actividades en Europa no pudieran durante ese tiempo trabajar. Aquí, por ejemplo, la SEAT, que trabajo, bueno, que tiene la fábrica cerca de donde vivo, pues bueno, tuvo que parar tres semanas. No llegaban los componentes. Otro fruto de paralización, no relacionado ya con la mercancía como tal, sino con la disponibilidad de recursos, tiene mucho que ver con precisamente el gran problema que tenemos ahora con la producción de microchips. El problema no es que no me puedan enviar el microchip, el problema es que no puedo fabricarlo porque tengo problemas de disponibilidad de materia prima. ¿Bien?
Y el último de los grandes conjuntos de impacto es los datos. Es decir, ya no se trata de que no se puedan mover personas, dinero, mercancías, activos o recursos naturales, sino que lo que no se puede mover es la información. Esto es quizás uno de los eventos disruptivos, no cisne negro, sino un rinoceronte gris, pero de los que pesan toneladas, que tarde o temprano va a llegar. Es decir, hemos tenido crisis financieras, hemos tenido problemas de recursos naturales, de activos fijos, de transporte de mercancías. Hemos vivido con el COVID el impacto asociado al no movimiento de personas, pero todavía no hemos vivido una crisis global, por ejemplo, de caída de Internet masiva o de caída masiva de servidores. Ese va a ser uno de los grandísimos eventos disruptivos, uno de los grandes rinocerontes que tenemos delante de la cabeza, que llegará de golpe y para el que no muchos están preparados. Entonces, fijémonos que a nivel de análisis, bueno, lo vamos a ver, perdón, vamos ahora a la parte de consecuencias, la interrupción. De lo que debemos considerar básicamente es lo que decía. Una vez yo tengo un evento que me provoca que la gente no se mueva, que el dinero no se mueva o que los datos no se muevan, pues yo tengo una interrupción. Y esta interrupción es importante que la considere en términos de cuánto va a durar, cuál es la magnitud de dicha interrupción, es decir, cuánto dinero pierdo cada día que estoy cerrado, básicamente, y qué relación hay entre magnitud y duración. Normalmente no es una relación aritmética, es decir, normalmente la relación es más exponencial. Como más días estoy parado, más grande es el monto que pierdo, no por acumulación, no solo por acumulación, sino porque cada día pierdo todavía más, ¿de acuerdo? En reputación, en clientes, en lo que queramos llamar. Por lo tanto, quedémonos, y con esto ya estoy prácticamente finalizando, con que los eventos disruptivos los tenemos que considerar a nivel de qué es lo que causa que algo se paralice, ¿vale? ¿Cuál es el impacto producido por ese evento? ¿Qué es lo que realmente justifica la disrupción? Y finalmente, ¿qué consecuencias tiene esa disrupción? ¿Y qué debemos o cómo o qué podemos hacer? ¿No? Es una de las grandes preguntas. Y a veces cuando leo cómo podemos prever los cisnes negros, por definición nunca vamos a poder prever un cisne negro. Lo que voy a poder prever es lo que tengo aquí. Yo puedo prever que por cualquier motivo, y me es igual cuál, haya un impacto asociado a el no movimiento de personas. O que por cualquier motivo haya un impacto asociado a la no posibilidad de transferir datos. Fijaros que es mucho más fácil analizar esta lista de 6 elementos que realizar una lista de cosas que de entrada pensamos inimaginables que podrían llegar a suceder. ¿De acuerdo? Entonces, esta quizás sí que es la parte práctica que aportamos en este webinar y que entiendo de verdad y no con ánimos de poner medallas, sino que es de mucho valor. E intentar hacer listados de cosas improbables al final no lleva a ningún sitio. Si somos capaces de reducir todo el análisis a cómo actuaría en caso de estos 3 o estos 6 grandes grupos de impactos, se me hará todo mucho más fácil. Entonces, como conclusión pongo 4 diapos. Lo primero es que Taleb en el Cisne Negro, en 2010, habla de que no se trata de predecir cisnes negros, sino de construir robustez frente a actitudes negativas que se producen y poder aprovechar las positivas. Vamos, lo que acabo de decir, y lo acabo de decir pues porque leí el libro de Taleb, su teoría sigue en esta línea y para aquellos que quieran profundizar y conocer más la parte conceptual y la parte más teórica del riesgo, pues les recomiendo que se lea los siguientes 2 libros de Taleb, que es Antifrágil, 2012, y Jugarse la piel, en 2017. Van en la misma línea, siguen la línea del cisne negro. Antifrágil explica la importancia de construir robustez. Para Taleb, Antifrágil es algo mucho más que resiliente, ¿de acuerdo? Es algo que no solo se hace más fuerte con la adversidad, sino que la adversidad le favorece casi siempre porque es capaz de con esa robustez aprovechar más las oportunidades que ser afectado por las desgracias. Y finalmente en Jugarse la piel, Taleb da un paso más en toda su filosofía y ya no habla solo de robustez, de fragilidad, de eventos o no, sino que habla de cómo la dirección de las organizaciones y el componente humano de las organizaciones es el que realmente tiene impacto en la forma en la que tratamos y gestionamos los cisnes negros o los rinocerontes grises. Muy en la línea de lo que habla Michel en su rinoceronte gris.
El mayor riesgo en este momento, decía en 2020, es no cambiar, ¿de acuerdo? El libro de Michel en cuanto a rinocerontes grises, es decir, bueno, tenemos que estar preparados, sí, siempre, los rinocerontes grises siempre están ahí, algunas veces los tenemos encima, otras veces lo tenemos al otro lado del pasto. He reproducido estas palabras porque me parecen buenísimas desde una entrevista suya en el New York Times también. Me parece que, no, en Modaes, una publicación que hace Inditex. Pasan por diferentes etapas según cómo reaccionemos a ellos. Hay veces que los negamos, otras aceptamos que están ahí pero no hacemos nada para enfrentarlos. Cuando están justo encima de ti, entonces cuando entra el pánico. Y si no los has diagnosticado previamente, es muy probable que hagas algo incorrecto. Este símil es precioso, perdonadme la expresión, es buenísimo. El símil del rinoceronte gris para entender los eventos disruptivos y poder lidiar con riesgos estratégicos, riesgos corporativos, riesgos reputacionales, por ejemplo, en concreto, es perfecto. Y luego la acción es una etapa muy interesante, porque algunas personas actúan más rápido que otras. Michelle Baker habla de ya no solo de lo importante que es ignorarlo, no ignorarlo, pasar desapercibido o no, o estar atento, sino qué hago en el momento en que el rinoceronte decide embestir. A medida que haces algo para solucionar el problema, necesitas seguir y seguir. Es decir, en el momento en que arranca el rinoceronte, yo tengo que arrancar a correr, pero en ese momento dices, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo que seguir corriendo? ¿Cambio de dirección? Y luego, cuando parece que ya lo tengo todo bajo control, realmente es cuando vale la pena volver a comprobarlo de vez en cuando. Entonces, si algo tendríamos que aprender de esta pandemia, ¿no? De este rinoceronte gris, de estos que aparecen de repente, es que, bueno, hemos hecho esto, hemos salido corriendo, nos hemos preguntado todos, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Tengo que cambiar? ¿Qué hago? Entonces, una vez haya pasado, si no hacemos el ejercicio este revisionista, pues no habrá servido de nada todo lo mal que lo hemos pasado. Entonces, lo que viene a decir Michelle Baker es que los rinocerontes grises nunca se van, porque dicen, bueno, el rinoceronte gris una vez ya ha pasado, no, es que no existe el una vez ya ha pasado, siempre está allí, pasando el rato en algún lugar entre los arbustos, y lo importante es asegurarse que estén a una distancia segura y prudencial, ¿de acuerdo? En algún momento puede llegar a embestir, bueno, pues si yo ya sé cómo correr, en qué dirección, hacia dónde o cómo protegerme, o si subirme o no a un árbol, pues ya tengo mucho más ganado. Y en mi opinión, lo que hay que hacer es, yo no voy a dar grandes fórmulas, grandes secretos, es conocer la obra de estos autores, leer estos 4 libros, 5 libros diría yo, porque con Nassim Taleb, antes del Cisne Negro, escribió uno buenísimo, que se obvia un poco de su bibliografía por el hecho de que el Cisne Negro fue tan interesante, pero el libro Existe la suerte es también una obra que ayuda muchísimo a conceptualizar el riesgo, hacer didáctica del riesgo. Y finalmente lo que hay que hacer es conocer estas obras junto con muchas otras de esta disciplina y sobre todo un poco pues lo que he intentado trasladar con esta ponencia, ¿no? Cuando me leo las cosas no simplemente decir, pues ostras, qué chulo, qué interesante, sino pues yo en su día lo hice, me voy a hacer un listado de cisnes negros y cuando lo acabé digo, pero qué tontería acabo de hacer. No, cuando acabé, no, cuando leí luego años más tarde el rinoceronte gris, digo, no he estado listando cisnes negros, el hecho de listarlos ya hace que no lo sean, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, trabajar las cosas, intentar decir, bueno, pues ahora voy a hacer un listado de rinocerontes grises que puedan afectar a mi actividad. Y no solo de rinocerontes, no me importa tanto la causa como el impacto. ¿Qué puede pasar en mi actividad? Que me quede sin personas porque no puedan venir a trabajar, que me quede sin datos, que me quede sin mercancía, sin materia prima, etcétera. Y aplicar todo esto ya no solo a mi departamento, a mi área de trabajo, a mi unidad profesional, aplicarlo también si hace falta a nuestra vida personal. A mí me va muy bien hacer análisis de riesgos mentales, de situaciones personales. Y finalmente, trabajar planes de contingencia y continuidad para estos 6 grandes bloques de elementos. Y ya está, muchas gracias. Pensaba que sería mucho más rápido en explicarles todo esto, pero me he entretenido. Tenemos escasos 5 o 10 minutos. Voy a pasar muy rápido a las preguntas. En primer lugar, bueno, pues agradecer a todos su asistencia, a mis alumnos, ya sean míos o de Sergio Ruano, que sé que ahora también tiene, mi compañero de trabajo, también tiene grupos en activo. Me preguntan si un cisne negro es la caída del edificio de Miami, Elena Carbonell.
no, es un suceso imprevisto en el sentido de que no podríamos saber cuándo iba a pasar, pero que caiga un edificio no es inimaginable. ¿Tuvo consecuencias catastróficas? Sí. ¿Podemos explicarlo con retrospectiva? Segurísimo. Pero inimaginable no lo era, ¿de acuerdo? Es más bien un rinoceronte de los que llama Baker que actúan de repente. Claudia Ximena, del Máster de Gestión de Riesgos. Hola, hola Claudia. No sé si me pone aquí. Vale, sí. Si se podría calificar un tipo de rinoceronte, una décima ola de COVID-19, por ejemplo, en España. Yo creo que las olas famosas, y me encanta la pregunta, es muy buena, además no me lo había planteado, pero bueno, reflexionémoslo juntos. Las olas forman parte, para mí, del evento principal del COVID. Entonces, cuando os decía antes, es muy importante tener en cuenta cuando trato las consecuencias, ya no solo la magnitud del primer impacto, sino la duración de esos impactos. Creo que las olas no son más que un impacto que toma momentos puntuales, como una onda de sonido o como un electroencefalogramas, pero las olas no dejan de ser un impacto dividido en diferentes periodos. Es la forma que tengo de verlo, pero me encanta la pregunta y es de las preguntas que ayudan a conceptualizar muy bien el riesgo y a luego a desarrollar la disciplina que a mí me apasiona, que es la didáctica del riesgo. Pensar que ahora me desvío un poco del tema, pero es tan importante saber explicar a nuestros superiores, a nuestros compañeros o en mi caso a nuestros alumnos, saber explicar qué es el riesgo y las diferentes perspectivas, cómo ponerme a hacer matrices de riesgo. Por eso os decía que para mí es vital este tipo de conocimientos. Reina Patricia me pregunta si el primer viaje de turismo al espacio, si hoy podría considerarse un cisne negro, con análisis en retrospectiva. Pues sí, el viaje al espacio para mí cumple con las condiciones de cisne negro, como mínimo 5 años o 10 años antes de hacerlo. Luego hay una cosa muy importante, y todo esto que estáis preguntando aquí es fantástico, es que realmente de eso de lo que se trata. Hay una cosa que es importantísima, que lo que es inimaginable para unos, igual no lo es para otros. Entonces, el cisne negro a veces me dice, bueno, pero el COVID hay gente que defiende a ultranza que es un cisne negro. Y yo le digo, hombre, si por su cabeza nunca hubiera pasado la posibilidad de que existieran las pandemias, estoy de acuerdo en que es un cisne negro. En el caso de que tú entiendas lo que es una pandemia, conozcas la historia de las pandemias en el mundo, entiendas que una pandemia al final no deja de ser una enfermedad infecciosa, transmisible entre elementos de la misma especie o entre especies y que tiene un alcance geográfico muy grande, si tú comprendes todo esto, no puede ser para ti un cisne negro. Pero si tú estás alejado de esta cultura mínima en relación a la historia de las enfermedades, pues claro, para ti ha sido un cisne negro. Y hay mucha gente para la que el COVID ha sido un cisne negro en este sentido. En el sentido más académico, no podemos decir que el cisne negro, que la pandemia, perdón, era algo inimaginable. A eso me refería. Me pregunta Manrique Porras si podría repetir los títulos de los 4 libros. A ver, yo cuando recomiendo muchísimos libros porque me encanta leer sobre el tema. De la obra de Nassim Taleb, es muy fácil porque solo hay que poner en Google bibliografía Nassim Taleb y te aparece Existe la suerte, el primero de ellos. Luego te aparecerá El cisne negro, 2010, juraría que es, más o menos. Luego nos aparecerá Antifrágil y luego nos aparecerá el último que es Jugarse la piel. Antifrágil y Jugarse la piel son bastante más filosóficos que los 2 primeros, que es Existe la suerte y El cisne negro. Luego tenemos el otro libro, bueno, es el de Rinoceronte gris, de Michel Baker. Puedes tener ejemplos de serpientes de cascabel. Las serpientes de cascabel, Sonia, ya digo que es un símil que puede servir para cualquier cisne negro y para cualquier rinoceronte gris. La idea es que lo que yo propongo es, más que listar cosas improbables, es simplemente andar con atención a lo que pasa. Si voy a ser un profesional de la gestión del riesgo, estoy obligado a leerme cada año, o como mínimo mirarme las tablas del Global Risk Report. Estoy obligado a verme los informes de riesgo global que hacen las grandes compañías aseguradoras o las Big Four, porque eso es lo que me permite estar atento a las serpientes de cascabel. ¿De
acuerdo? El COVID-19 en sí es una serpiente de cascabel en el sentido de que si yo hubiera estado atento, me hubiera leído los informes y hubiera tomado la decisión o la prudencia acertada, hubiera hecho pues como pocos, ¿no? Pero como hizo el responsable de coberturas de Wimbledon. Christian Lobati, que nos ratifica que ISO 31000 habla de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto, y con esto ya acabaré sintiéndolo mucho porque es que voy muy mal de tiempo. Cuando hablamos del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, lo que hablamos al final es que un objetivo no deja de ser una expectativa, ¿de acuerdo? Una expectativa de futuro. A medio plazo, a largo plazo, me da lo mismo. Entonces, el camino que hay desde que yo empiezo a intentar alcanzar esa expectativa hasta el momento en el que yo reviso si he alcanzado o no he alcanzado la expectativa, durante todo este trayecto no puedo afirmar con certeza absoluta hoy mismo que todo lo que yo haga va a conducir a que los resultados cumplan exactamente con mi expectativa. A eso se refiere el efecto de la incertidumbre. Entonces, dentro de ese camino, que no es una línea recta desde mi salida hasta el resultado final, pues va a haber pues, socavones, va a haber precipicios, va a haber que cruzar ríos y va a haber cosas que yo tengo grafiadas en el mapa y cosas que no tengo grafiadas en el mapa. Esas no grafiadas en el mapa son la parte de la incertidumbre asociada a los eventos disruptivos. ¿De acuerdo? Yo tengo un mapa en el que digo, bueno, tendré que bajar un barranco, me llevo cuerdas, tendré que atravesar un río, me llevo una pequeña canoa, tendré que hacer esto y al final llegaré a cumplir mi objetivo si realmente bajo bien el barranco, cruzo bien el río. Pues bien, si durante este camino que sigo con mi mapa y con mis previsiones aparece, pues yo qué sé, se da un incendio forestal que me impide pasar al otro lado del río, porque en otro lado hay fuego, ahí tengo un evento disruptivo asociado a una incertidumbre que va a incidir seguro en mi objetivo, que es llegar en 2 días, por ejemplo, a 10 kilómetros de distancia. Muy bien. Me sabe muy mal porque hay muchísimas preguntas, todas ellas muy interesantes. Los que seáis alumnos del máster y estéis ahora realizando algún curso en el que yo estoy de profesor o en el que está Sergio Ruano, porque digo, trabajamos conjuntamente, nos podéis hacer en el foro de dudas o en el foro de debate, nos podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas en relación a este tema y os contestaremos encantadísimos. Disculpar si igual ha sido excesivamente teórico o conceptual el tema, pero como digo siempre, no todo es hacer matrices de riesgos y métodos de Monte Carlo y modelos de Monte Carlo. A veces entender todo esto ayuda muchísimo a planificar, que es otra de las grandes acciones de la gestión de riesgo. Pues lo dicho, ha sido un placer una vez más y a vuestra disposición. Nos vemos en siguientes ponencias.